Buenos días, youtuber. Una vez más hoy por aquí estoy con ustedes. Vamos a hablar hoy de la diabetes, la importancia que tiene y lo crónica que es esta diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina por el páncreas. No sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre, hiperglucemia, ya que no se distribuye de la forma adecuada. Hay diferentes tipos de diabetes. Por ejemplo, vamos a hablar de diabetes tipo número 1. Aparece generalmente en niños, aunque también pueden iniciarse en adolescentes y adultos. Suele presentarse de forma brusca y muchas veces independiente de que existan antecedentes familiares. Se produce una destrucción de las células que produce la insulina en el páncreas, las células beta, por anticuerpos. Es decir, el organismo ataca a sus propias células como si fueran extrañas, como ocurre en la enfermedad celíaca y en otras enfermedades autoinmunes. El mecanismo inicial que induce la aparición de estos anticuerpos no están totalmente identificados y es muy complejo. Se investiga si el origen está según en una predisposición genética que debido a diferentes factores ambientales produce esa respuesta autoinmune que destruye esas células. La diabetes número 2. Según la edad adulta, su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es una 10 veces más frecuente que la tipo 1. En ella se produce una disminución de la acción de la insulina, de forma que, aunque haya mucha, no puede actuar. Indica que se da un componente mixto. Por un lado, hay menor insulina en el páncreas y por otro, esta insulina funciona peor en los tejidos, la denominada resistencia a la insulina. Su principal causa es la obesidad, porque el tejido graso produce determinadas sustancias que disminuyen la sensibilidad de los receptores de la insulina, puesto que la obesidad ha crecido de forma muy significativa. También lo ha hecho este tipo de diabetes. La diabetes gestacional. Durante el embarazo, la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces, este incremento no se produce, lo que puede originar una diabetes gestacional. Suele desaparecer tras el parto, pero estas mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. Vamos a hablar ahora de cómo medir los niveles de glucosa. Existen diversas formas de medir la glucosa. Para la práctica de deporte pueden resultar especialmente útiles los medidores continuos de glucosa, implantables, que constan de un pequeño sensor que va implantado en el antebrazo y un transmisor que envía los datos a una aplicación que el paciente instala en su móvil. Estos dispositivos proporcionan resultados en tiempo real, que además se pueden descargar en otros móviles. También permiten programar alarmas que se activen cuando el paciente tiene niveles próximos a la hipoglucemia y ofrecen la posibilidad de llevar un registro de las glucemias y analizar cómo la alimentación o la actividad física incide en ellas. Hay otros tipos de diabetes también. Vamos a hablar de los tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1. Esta causada por la destrucción de las células
productoras de insulina. Suele aparecer en la infancia. La diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente y prevenible y se produce por un déficit de insulina que se suma a una acción reducida de esta hormona en los tejidos. La diabetes gestacional aparece en entre 1 o 2% de los embarazados. Se asocia a complicaciones materno-fetales si no se tratan adecuadamente. Otros tipos de diabetes. Otro tipo de diabetes menos conocido es la que aparece por lesión del páncreas, ya sea por una extirpación quirúrgica o por una inflamación. Se denomina diabetes pancreopriva. En los otros tipos de diabetes aparece por causas genéticas o por el consumo de ciertos fármacos. El diagnóstico que vamos a hablar acerca de él. El diagnóstico de la diabetes se realiza midiendo los niveles de glucosa en la sangre. Se trata de pruebas que pueden realizar el médico de atención primaria. Solo existen 4 formas de diagnosticar la diabetes. Glucemia basal en ayuno, mayor de 126 miligramos. Hemoglobina glucosilada, mayor de 6.5%. La curva de glucemia, con 75 gramos de glucosa mayor de 200 miligramos. Y glucemia al azar, en cualquier momento del día, mayor de 200 miligramos, con síntomas típicos. Todos ellos deben ser confirmados en una segunda ocasión, menos el último, que se ratifica por los síntomas. Tratamiento. El tratamiento de la diabetes se basa en 3 pilares: dieta, ejercicio físico y medicación. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. La insulina es el único tratamiento para la diabetes tipo 1. Hoy en día solo puede administrarse inyectada, ya sea con plumas de insulina o con sistemas de infusión continua, bombas de insulina. Es preciso ajustar la administración de insulina a lo que la persona come, la actividad que realiza y sus cifras de glucosa, por lo que el paciente debe medirse la glucosa de forma frecuente mediante el uso de glucómetros, pinchándose los dedos, o con sensores de glucosa intertercial. Algunos ya están financiados en varias comunidades. Los diabetes tipo 2 tienen un abanico terapéutico más amplio. En este caso, a diferencia de los pacientes con diabetes tipo 1, no siempre va a ser precisa la administración de insulina, adoptando un estilo de vida saludable y perdiendo peso. Los niveles de glucosa pueden normalizarse. Junto a ello, añade la endocrinóloga el uso de uno o más fármacos que ayuden a que la insulina funcione mejor va a ser la mejor opción de tratamiento. Según el fármaco que se prescriba, dependerá fundamentalmente de las características clínicas del paciente. Los grupos terapéuticos disponibles son los siguientes: bicuanidades, de las cuales solo se utiliza la metformina, inhibidores de alfa descarboxilasa, sulfonilureas, inhibidores de la enzima, antagonistas del CGLT número 2, agonistas del GLP número 1, insulinas. Ahora, las complicaciones que nos puede dar esto yo diría mejor, existe una relación directa entre el cumplimiento del tratamiento y un adecuado control glucémico,
que a su vez se relaciona con el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas asociadas a la diabetes. Según el miembro de la Junta Directiva, actualmente la diabetes es la primera causa de diálisis y de amputaciones no traumáticas, además de ser una causa muy importante de ceguera. Asimismo, tiene una gran influencia el desarrollo de problemas circulatorios como angina de pecho e infarto. La diabetes puede pasar desapercibida durante años, en los que ya produce complicaciones. Por lo tanto, es importante acudir al médico de atención primaria en caso de historia familiar de diabetes o factores de riesgo, obesidad, hipertensión, diabetes gestacional, para realizarse un análisis de glucosa y tener una mejor salud de vida.